distinguido señor rector, excelentísimo señor embajador, distinguida audiencia, damas y caballeros. Pronunciar estas palabras de elogio con motivo de la concesión del doctorado honoris causa por la Universidad de Varsovia a la doctora María Rostvorowska de Diez Canseco representa todo un honor para mí, un honor que ni siquiera podía imaginar cuando hace 35 años, siendo yo joven estudiante por ese entonces, empecé a familiarizarme con sus trabajos. Diré aquí de paso que en aquella Polonia de entonces, dichos trabajos nos llegaban principalmente en forma de fotocopias, traídas desde el extranjero, como si de un tesoro se tratara, por los pocos afortunados que conseguían viajar a alguna biblioteca de Europa Occidental, o bien por los aún menos numerosos que podían visitar al Perú. En cualquier caso, me hallo ahora ante una labor doblemente difícil. En primer lugar, porque no es tarea sencilla resumir en este breve discurso los logros de una investigadora de la talla de María Rostvorowska. Y en segundo lugar, porque mi discurso debía haber sido pronunciado en Polonia, durante una ceremonia solemne en el edificio del rectorado de la Universidad de Varsovia, donde habría podido ofrecer a los científicos y a los estudiantes polacos una aproximación a la figura de María Rostvorowska. Sin embargo, las circunstancias han querido que lleve a cabo mi intervención aquí, entre los acogedores muros de la Pontificia Universidad Católica del Perú, centro que ya anteriormente había otorgado el doctorado honoris causa a la doctora María Rostvorowska, cuyas obras, o al menos las principales, constituyen la base de la formación académica de la audiencia que hoy me escucha. En esta situación, ¿qué puedo decirles yo, un extranjero, acerca de la mujer a la que hoy honramos, que ustedes no sepan ya? Sin embargo, albergo la esperanza de que para ustedes pueda resultar interesante comprobar cómo se ven los logros de la doctora María Rostvorowska desde una perspectiva europea, así como en el contexto de ciertas corrientes de la historiografía polaca, asunto al que haré referencia algo más adelante. Debo señalar aquí que algunos miembros de la familia de la laureada, por su lado paterno, desempeñaron un destacado papel precisamente en esa rama de ciencia que es la historia de Polonia y de Europa. Caso, por ejemplo, de su primo, el profesor doctor Emanuel Rostvorowski, eminente especialista en la historia de Polonia del siglo XVIII. Me permitiré abrir en este momento un breve paréntesis, ya que después de oír estas primeras palabras de presentación, quizá la distinguida audiencia pueda sentirse algo sorprendida y se esté preguntando, ¿cómo es que los extranjeros no son capaces de pronunciar correctamente el apellido de doctora doña María Rostvorowska? La explicación es la siguiente. En idioma polaco, la terminación de los apellidos cambia en función del género de la persona considerada. Así, mientras un caballero lleva el apellido Rostvorowski, una señora de la misma familia se llamará Rostvorowska, con la A final claramente pronunciada. Dado que la doctora Rostvorowska resalta en sus escritos la importancia de la componente femenina en la cultura, no tan solo del Estado Inca, me tomaré la libertad de seguir usando esta versión de su apellido, que, dicho sea de paso, es la misma que aparece en la edición polaca de su clásica obra Historia del Tawantinsuyu, por petición expresa de la autora. María Rostvorowska, hija de Jan Rostvorowski y de Rebeka Tovar y del Valle, nació en Lima, a donde su padre, ingeniero polaco, no agricultor como se lo ha publicado en el peruano, llegó en 1913 acompañando al matrimonio d'Harcourt, conocidos investigadores franceses. A la edad de 5 años, María Rostvorowska viajó con su familia a Europa, donde pasó los siguientes 15 años de su vida. Siguió una educación particular típica de la clase social a la que pertenecía en diferentes centros de Polonia, Suiza, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, Italia e Inglaterra.
En este mismo ambiente social conoció a su primer marido, con el que se casó en Varsovia en 1934. Y como curiosidad mencionaré que la boda se celebró en la iglesia de la Santa Cruz, situada a unas decenas de metros de la sede de la Universidad de Varsovia. De este primer matrimonio procede su única hija, Krystyna Broel-Plater-Rostworowska, que está hoy con nosotros en esta aula. En 1935, María Rostworowska regresó con su familia al Perú. Hasta entonces, y durante algunos años más, no hubo en su currículum señales de la tan exitosa carrera científica que le aguardaba. El momento clave que dio inicio a una nueva etapa en su vida fue su decisión de asistir como oyente a las clases de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, impartidas por el distinguido historiador Raúl Porras Barrenechea. La influencia de la enseñanza del profesor Porras la llevó a escribir su primera obra, convertida hoy en un clásico, Pachacútec Inca Yupanqui, galardonada en 1953 con el premio Inca Garcilaso de la Vega. La publicación de ese texto supuso el comienzo de una rica producción científica, dentro de la cual se puede distinguir tres principales líneas de investigación. La primera consiste en la creación de un modelo del Estado Inca, de sus estructuras de poder y de su evolución. A ella pertenecen obras tales como Estructuras Andinas del Poder, Ideología Religiosa y Política de 1983 e Historia del Tahuantinsuyo de 1988. Ambas obras tratan sobre la historia del Estado Inca como organización religiosa y política. Las dos han sido reeditadas numerosas veces, en el caso de la historia del Tahuantinsuyo también traducidas a muchos idiomas, incluido el japonés y el polaco. La segunda línea la constituyen las monografías sobre personas y dioses. Un ejemplo de biografía terrenal es Doña Francisca Pizarro, una ilustre mestiza 1534-1598, del año 1989, biografía de la hija de Francisco Pizarro y de su concubina inca, viuda de Atahualpa Inca, asesinado en Cajamarca. El libro es al mismo tiempo una aportación de la autora a la investigación de la historia de la mujer en los Andes precolombinos y en el periodo colonial, un tema al que ha dedicado mucha atención, corrigiendo la tendencia dominante hasta el momento de describir el pasado y, en cierto modo, el presente desde una perspectiva demasiado machista. La tercera línea, quizá la más importante y la de mayor repercusión en las investigaciones sobre los Andes antiguos, son los estudios acerca de las sociedades de la costa del Perú en el siglo XV y XVI. En estos estudios, la investigadora muestra que los documentos coloniales hacen posible incluso la microhistoria de las comunidades locales. Aquí encontramos trabajos como Curacas y sucesiones, Costa Norte, de 1961, Etnia y sociedad, Costa Peruana Prehispánica, de 1977, Señoríos indígenas de Lima y Canta, de 1978, o Recursos naturales renovables y pesca, siglos XVI y XVII, de 1981, entre otros. En sus sucesivos estudios reconstruye la jerarquía social, las organizaciones locales y las bases económicas. Hace hincapié, nunca mejor dicho, en un rasgo hasta ahora omitido o subestimado, como es la diferencia entre las sociedades costeras y las sociedades serranas, tanto en el terreno económico como en el religioso. Su monografía ha establecido un nuevo patrón en las investigaciones sobre la historia local a lo largo de los Andes, patrón que ha encontrado numerosos seguidores. Aparte de sus investigaciones agrupadas temáticamente en las publicaciones que acabo de nombrar, han aparecido decenas de pequeñas monografías repartidas por diferentes revistas científicas que la propia autora reunió en un tomo titulado Ensayos de Historia Andina, Élites, Etnias, Recursos, publicado en 1993. Este y muchos otros trabajos componen los diferentes tomos de sus obras completas, editadas por el Instituto de Estudios Peruanos, institución de la cual ella fue cofundadora
y a la cual sigue ligada hasta el día de hoy. Mucho se ha escrito y se ha dicho acerca del innovador enfoque interdisciplinar empleado por María Rozporowska para observar los temas objeto de análisis, consistente en tomar en consideración documentos notariales y eclesiásticos omitidos hasta ahora, así como los datos ofrecidos por los diccionarios y la confrontación de los datos históricos con los resultados de los trabajos arqueológicos y antropológicos. Quisiera detenerme un momento en el tratamiento que hace María Rozporowska de la tradición oral y en la posibilidad de usar esta clase de fuentes para las reconstrucciones de carácter histórico, y no solo para la reconstrucción de estructuras sociales, sistemas de parentesco o relaciones jerárquicas, tal y como postulaban algunos autores. Aceptando varios avances de la escuela estructuralista, María Rozporowska se mostró partidaria de seguir investigando la historia prehispánica en el sentido propio del término historia. Su toma de posición sobre este tema presentada en la historia del Tamantisulu es bien clara. Dice la doctora: no faltan investigadores que declaran que toda la llamada historia inca es solo un mito, pero entonces, ¿quién o quiénes forjaron el Estado que los españoles vieron, conquistaron y destruyeron? ¿Todo aquello fue también un mito? Precisamente en este aspecto de su obra podemos encontrar unos interesantes paralelismos con los temas debatidos por los historiadores polacos y de otros países europeos, en especial los medievalistas, que se dedican a analizar la formación de los estados en la Europa centro-oriental y del norte entre los siglos IX y XI después de Cristo. La base documental para el estudio de estos temas tiene varios puntos en común con la que encontramos en los Andes unos siglos después. Buena parte de las informaciones concernientes, por ejemplo, a los inicios de la primera dinastía de los soberanos de Polonia, los Piast, son relatos transmitidos por medio de la tradición oral y anotados por escrito tan solo varios siglos después, con toda una componente de elementos míticos. Pero, ¿se trata solo de mitos? Este es un tema de debate aún vigente en los gremios académicos de Polonia y en otros países de la región, debate al que la doctora Rozporowska sin duda alguna podría contribuir de manera significativa con su enfoque metodológico. Los temas que he referido brevemente relativos a la trayectoria científica de la doctora Rozporowska han sido tratados mucho más a fondo por los 4 relatores invitados por la Universidad de Varsovia para pronunciarse sobre la candidatura de María Rozporowska al doctorado honoris causa de nuestra casa de estudios. Todos ellos: el profesor Dr. Nikolai Gruber de la Universidad de Bonn, en Alemania; el profesor Dr. Aleksander Posen-Zieliński de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, en Polonia; el profesor Dr. Jan Szemiński de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel; y el profesor Dr. Gary Arton de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, han sido unánimes en considerar a la doctora María Rozporowska como una investigadora sobresaliente, cuyo impacto científico tiene un alcance internacional en países de diferentes hablas y tradiciones, donde, en gran parte gracias a esta investigadora, ha aumentado mi interés por el pasado y por los aportes de las culturas andinas, en especial la inca. Para finalizar, tan solo me queda volver a un tema abordado al inicio de esta intervención, como es el de los lazos que unen a la doctora María Rozporowska con la patria de sus antepasados paternos. Ante todo, debo subrayar que la doctora domina perfectamente el idioma polaco, que en diferentes ocasiones ha resaltado sus raíces familiares polacas y que tiene doble nacionalidad, peruana y polaca. Desde hace años mantiene contactos con los científicos polacos que viajan al Perú para realizar sus investigaciones. Ya desde mediados de los años 1970, cuando se encargaba de la dirección del Museo Nacional de Historia en Lima, se convirtió en una inestimable protectora y promotora de los investigadores polacos. Merece ser recordado aquí el hecho de que los comienzos de los estudios andinos en Polonia están ligados a la expedición científica polaca a los Andes realizada en 1978, cuyo éxito sin duda se debió en parte al gran apoyo de una autoridad como María Rozporowska.
Los contactos establecidos entonces se convirtieron con el tiempo en algo fundamental para el desarrollo de los estudios andinos polacos, y los arqueólogos, los etnohistoriadores, los geógrafos, los etnólogos y los antropólogos polacos que realizan estudios en el Perú siempre han contado con respaldo logístico, apoyo intelectual, grandes simpatías y un auténtico interés en el desarrollo de los estudios polacos centrados en el pasado y en el presente del Perú y de la región andina. En 1998, por primera vez desde que abandonara 63 años antes, la doctora Maria Rozporowska visitó Polonia, invitada por la Universidad de Varsovia, la Asociación Comunidad Polaca y la Sociedad Polaca de Estudios Latinoamericanos, con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y del presidente del Senado de la República Polaca. En aquella oportunidad tuvo también la posibilidad de conocer los principales centros de investigaciones latinoamericanas en la Universidad de Varsovia, en la Universidad de Cracovia y en la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, así como de encontrarse con los estudiantes y los científicos. También pudo visitar los lugares de Polonia unidos a sus años de juventud. Como reconocimiento a sus méritos científicos y a su labor como promotora de las investigaciones polacas en la área internacional, la doctora Maria Rozporowska de Diez-Canseco fue distinguida con la medalla de la Universidad de Varsovia, la insignia al mérito de la cultura polaca, la medalla de Educación Nacional, la cruz de Comendador de la Orden de Mérito y la cruz de Comendador con estrella de la Orden del Mérito de la República de Polonia. Jan Szeminski, uno de los relatores del doctorado honoris causa, hizo el siguiente comentario al finalizar su reseña. En mi opinión, la concesión del primer doctorado honoris causa afuera de su patria peruana a la doctora Maria Rozporowska responde al papel desempeñado por esta investigadora dentro de la historiografía mundial. El hecho de que la doctora Maria Rozporowska reciba el doctorado honoris causa por la Universidad de Varsovia constituye un inmenso honor para todos los que han sido y son profesores y estudiantes de este centro. Comparto plenamente el sentir de mi distinguido colega. Muchas gracias.